Dios bendiga a cada uno, de nuevo su pastor Joel Jara, llevando un nuevo mensaje, la palabra del Señor. Así que son todos bienvenidos y espero que realmente este mensaje sea una bendición para su vida espiritual. Para aquellos que están recién comenzando a ver estos videos, los animo en el Señor a que continúen. Y si hay alguna persona nueva en este momento que está viendo este video, sea realmente bendecido usted y toda su familia, al igual que todos mis hermanos ya antiguos. Bien, vamos a ir a la palabra del Señor entonces, que está allí en el Salmo 32. Salmo 32 está la palabra del Señor en el día de hoy. Y vamos a dar lectura a algunos versículos en el nombre del Señor. Dice así: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puede ser hallado. Ciertamente en inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Hasta allí vamos a dejar la palabra del Señor, hasta el verso 8. Oramos en el Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Bendícela, Señor, y que sea de bendición para cada uno de nosotros, Señor, y para todos los que van a ver este video, Señor, sea una real bendición. Unge mis labios, mi Dios, de tal manera, Señor, que pueda yo explicar, Señor, exhortando tu palabra para todos los que van a ver, Señor, este mensaje de tu palabra. Gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, tenemos entonces esta preciosa palabra del Señor que está, cierto, aquí en el Salmo 32 y vamos a ver algunos pasajes más, al menos los vamos a mencionar. Y yo me quiero detener en el último verso que leí, cierto, que es el verso 8, donde dice: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. La verdad es que aquí está el centro de la enseñanza. Amén. Entonces este tema yo por título le he puesto, cierto, una conducta aprobada. Me refiero a una conducta aprobada por Dios. ¿Qué es lo que tenemos acá, hermano, como introducción? Tenemos a el rey David, que había cometido un pecado muy grande. No voy a entrar en ese detalle, ¿verdad? Es para otra prédica. Pero él estaba afligido por un pecado que había cometido y por eso comienza diciendo: bienaventurado el hombre, cierto, que en el cual ha sido perdonado y en cual, cierto, no hay mentira, no hay engaño. Pero luego dice claramente: mientras callé, envejecieron mis huesos, ¿verdad? Ahí hay todo un mensaje. Dice que su verdor, o sea, su verdor se convirtió en sequedad de verano. Es como alguien decir, cierto, necesitaba tanta agua que no la tuve y estaba prácticamente seco. Él da a entender como viendo un ejemplo, podríamos decir nosotros, un prado, ¿cierto? Un pasto verde que está bien regado, pero deja de llegar el agua a ese lugar, ¿cierto? Y finalmente se convierte en algo seco. Y eso estaba pasando interiormente en la vida de David. Pero ¿qué hace él? Confiesa su pecado, dice, y allí comienza su liberación. Desde el momento que él confesó a Dios su pecado, comienza entonces su liberación. Mientras él cayó, todo estaba mal, su cuerpo funcionaba mal, hasta sus huesos estaban ya envejeciéndose, dice él.
Entonces, tremenda enseñanza en esa área nomás para nosotros, ¿verdad? Tremenda enseñanza ya para nosotros en esa área. Pero el punto que queremos ver entonces, ¿cómo podemos lograr, cierto, una conducta aprobada por Dios para nosotros en este tiempo? Entonces vamos a ver un poquito la palabra de Dios, ¿cierto? Cómo nos enseña de qué manera podemos entrar en esa forma de vivir diariamente, ¿cierto? Y tener una conducta aprobada por Dios. Bien, entonces, como punto número uno, ¿cierto? En esta misma dirección dice, te haré entender. Ya, como punto uno, te haré entender. Hermano, lo que el Señor quiere que nosotros, junto con entender cuál es la conducta que debemos tener en esta tierra, cómo nosotros podemos lograr entender, ¿cierto?, que existe un Dios que a través de su revelación general nos muestra la inmensidad de los cielos, por ejemplo, el universo con todo el firmamento es algo inmensamente grande, ¿verdad? Que nuestros ojos no alcanzan a ver, ni siquiera los que logran elevarse, ¿cierto?, más allá de la estratosfera y llegar a la luna y de ahí para arriba, ¿cierto? Es imposible, ni toda una vida completa una persona viajando, ¿cierto?, en cualquier aeronave que no sería capaz de llegar por el tema de las temperaturas, etcétera, etcétera. Pero esa inmensidad no fue creada sola, es esa revelación general que se hace presente todos los días ante nuestros ojos, la hizo alguien. Y ese alguien es Dios, el Todopoderoso. No podemos olvidar los atributos de Dios. Todopoderoso, omnisciente, omnipresente, infinito y Dios de toda sabiduría. Al menos podemos destacar ahí inmediatamente 5 atributos que son únicos de Dios. Nadie más los puede tener. Bien, entonces el hombre aquí en la tierra, teniendo ese libre albedrío, ¿cierto?, que puede elegir la vida que quiere llevar aquí en la tierra. Pero el hombre sí o sí tiene que elegir qué camino tomar aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, en ese punto es el que vamos a centrar un poco la enseñanza en el día de hoy. Te haré entender, como dijimos, Dios se hace entender de esa manera mostrándonos su grandeza, su inmensidad. Dios es inmensamente poderoso. No, quizás no alcanzamos a entender con nuestra mente finita todo lo que Dios significa. Por eso yo encuentro tan difícil ya, tan difícil creer un poquito en esas teorías, ¿cierto? Que esto se creó solo, que esto se hizo solo, producto, ¿cierto?, del Big Bang, todo aquello que menciona, esta explosión, no es creíble. Alguien, alguien lo hizo. Por eso es que hay un Dios que se muestra de esa manera, en esa revelación general. Solamente aquí en la tierra nosotros tenemos, ¿cierto?, 4 estaciones del año que son marcadas, ¿cierto? Otoño, invierno, primavera, verano, en las cuales nosotros tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de sembrar, ¿cierto?, de cultivar, de cosechar, y así tenemos las legumbres, tenemos las frutas, tenemos las verduras, tenemos todo. ¿Quién hizo eso? Solo es imposible. Necesitamos mucha fe para creer que todo esto se hizo solo. Tener día y noche, tener, ¿cierto?, estas estaciones del año que nos permiten, porque se imagina, fuera todo invierno, ¿qué podríamos sembrar? ¿Qué podríamos cosechar? Si fuera todo verano, ¿qué podríamos conservar? ¿Cierto? Si estaría prácticamente todo seco. Entonces hay un equilibrio tan perfecto que Dios hizo, ¿cierto?, que eso se equilibrara de tal manera que nosotros pudiésemos tener esto. Imagínense si nosotros vemos, y esto es científico, que si el Sol estuviese un poquito más cerca de la Tierra, nos quemamos. Y si estuviera un poco más lejos, nos congelamos. Todo está hecho a la perfección. ¿Quién lo hizo? Dios. Por eso, para mí, y yo siempre lo digo,
es mucho más fácil creer en un creador que creer que esto se hizo solo. Aunque por ahí tomen parte de la ciencia para decir eso, pero no es así. Amén. No nos detenemos en eso. Entonces el hombre debe entender esta grandeza de Dios en primer lugar. Dice, te enseñaré el camino por el que debes andar. ¿Cuál es el camino que nosotros vamos a andar? ¿Cuál es el camino que usted y yo vamos a elegir para andar aquí en la tierra? Cuando está hablando de camino, está hablando de tomar una decisión de cómo yo me voy a conducir aquí en la tierra, ¿ya? A eso se refiere, el camino que yo debo seguir. Luego eso le vamos a dar un poquito más de contundencia, ¿cierto? Más adelante en el mensaje. Sobre ti fijaré mis ojos, sobre el ser humano, sobre usted, sobre mí. El Señor fijó sus ojos para llevarnos, ¿cierto?, a la salvación. Por eso hizo todo, por eso envió a su Hijo amado aquí a la tierra a morir por nosotros, para darnos, ¿cierto?, libertad y poder elegir por nuestro Señor Jesucristo, creer en Él, recibirlo y tener así la salvación. ¿Amén? El Señor le está hablando a alguien hoy. Esté atento y escuche, por favor. Aquí el rey David es el que está, ¿cierto?, en esta aflicción. Está él como ejemplo allí viviendo su situación, ¿cierto?, clamando a Dios, pero él confiesa Dios, él se siente perdonado por Dios. De hecho, el profeta se lo confirma, ¿verdad? El profeta Natán. Por lo tanto, él se siente ya bendecido por Dios y dice que Dios le va a rodear, ¿cierto?, con esos cánticos de liberación. Bueno, entonces, pero ahora para nosotros en el día de hoy, esta enseñanza del Señor está diciendo, ¿cierto?, sobre ti fijaré mis ojos también, de lo que está pasando contigo, de lo que tú estás haciendo, de la forma en que estás viviendo. Eso está diciendo el Señor, sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Punto 2. El Señor nos enseña a través de su palabra. La enseñanza de Dios viene a través de su palabra, no solamente con esa revelación general que hablé, ¿cierto?, sino que además sobre su palabra que nos hace, ¿cierto?, comprender esa otra revelación, ¿cierto?, especial que tiene que ver con Jesucristo. Pero comienza a explicarlo en su palabra. Y por eso también el salmista llega allí a decir, ¿cierto?, en el Salmo 119, verso 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra, y luego agrega, y lumbrera a mi camino. O sea, es alumbrado el camino de quien cree en Dios. Y vuelvo a repetir, no está hablando de un camino, está hablando de la forma en que nosotros nos vamos a conducir aquí en la tierra, cuál es la conducta que vamos a asumir. Amén. Entonces, vamos a ser enseñados, vamos a ser instruidos en la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene toda la enseñanza y desde niño está la enseñanza para nosotros, porque así lo recomienda, ¿cierto?, en Proverbios, y hay muchos versículos, pero solamente Proverbios 22:6 se instruye al niño en su camino, y aún cuando sea viejo no se apartará de él. Así lo dice, no lo voy a leer yo, pero usted lo puede buscar allí. Proverbios, repito, 22:6. Instruye al niño en su camino, y aún cuando sea viejo, dice, no se apartará de él. Es decir, esa enseñanza que usted le entrega a su hijo ahora o a su hija en estos momentos, mientras es niño, ¿verdad?, mientras es niña, esa enseñanza va a perdurar en la mente, en el corazón de su hijo o de su hija, y que lo guiará hasta cuando sea viejo, no se olvidará. Y si por alguna razón se aparta en algún momento, ellos se van a acercar a Dios. Eso pasó conmigo. No puedo contar mi testimonio acá, pero sí, por razón de tiempo, pero así hace el Señor. Por lo tanto, es tan vital, es tan importante la enseñanza que usted, papá, que usted, mamá, le entregue a su hijo ahora. Porque si usted no entrega esa enseñanza ahora, las consecuencias las puede vivir más tarde y pueden ser dolorosas. Algunos papás solo se preocupan, ¿cierto?, de entregar bienestar
material a sus hijos, pero material, espiritual, enseñanza de la palabra de Dios, algo que tiene que ver, ¿cierto?, que va a perdurar para toda la vida. La formación que uno le puede entregar a un pequeño es lo más importante. Yo me extiendo mucho en esto cuando hago la presentación de un niño en una congregación. Yo me extiendo bastante y explico mucho este punto porque es tremendamente importante. Usted, papá y mamá, es responsable de su hijo hasta que cumpla los 18 años. Ya después, cuando es mayor de edad y no quiere nada, ya usted es desligado de esa responsabilidad. Pero hasta los 18 años, usted es responsable de su hija y de su hijo, papá, mamá. Toda la enseñanza que usted le pueda entregar va a ser vital para su desarrollo después como ser humano aquí en la tierra. ¿Bien? Y él va a elegir el camino de acuerdo a lo que usted le enseñó. Quizás va a ser torcido en algún momento, pero luego va a lograr entender y va a tomar esa senda derecha. Bien, entonces la palabra del Señor siempre está allí para enseñarnos, para educarnos, para formarnos. Toda la escritura, y así lo dice el apóstol Pablo, se lo dice a Timoteo, ¿cierto? Le dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Toda la escritura, desde el principio hasta el final, ¿ya? Toda la escritura es útil para enseñar. Por eso es que podemos tomar un salmo, podemos tomar, ¿cierto?, algún capítulo de Éxodo, de Génesis, etcétera, etcétera, porque toda es útil para enseñar. Bien, lo dijo el apóstol Pablo. Además, como dato, yo le puedo entregar a usted, ¿cierto?, que pudiese quizás ahí en su casa leer. Hay muchas palabras, pero por ejemplo, en Primera de Timoteo capítulo 5 y capítulo 6, esos dos capítulos enteros están hablando de una forma de enseñanza para todo y cubre desde el viejo, ¿cierto?, hasta el joven, o desde el joven hasta el viejo, hasta el de más edad. Usted puede ver, allí hay como subtítulos, ¿cierto?, en estos capítulos, pero allí está la enseñanza para los viejos. Dije, está la enseñanza para los jóvenes, está la enseñanza para las viudas, está la enseñanza para los ancianos. Ancianos no porque tengan edad, sino que ancianos son los líderes de la iglesia, ¿cierto? Los pastores, los obispos, los diáconos, todos están en la lista, ¿cierto?, de allí de ancianos. Está la enseñanza para los amos, en el tiempo en que había esclavitud, donde algunos seres humanos eran comercializados, ¿cierto?, y tenían que servir a sus amos. Y allí había amos que eran, ¿cierto?, cercanos a Dios, algunos, ¿cierto?, actuaban bien, otros mal. Pero en ese tiempo era algo que pasaba, sucedía. Y los siervos que se hacían cristianos, ¿cierto?, tenían que ser buenos servidores. Quizás eso lo podríamos llevar al plano de ahora, ¿cierto?, de una industria, de una empresa cualquiera. ¿Y quiénes son serían el lugar de los amos? Ya sabemos que no es lo mismo, porque se acabó la esclavitud, ¿verdad? Gracias a Dios. Por lo tanto, allí hay autoridades en la empresa, hay dueños, hay gerentes, ¿verdad? Y quienes vendrían siendo los siervos, los trabajadores, por supuesto. Cambia la figura, pero los trabajadores están allí trabajando, tienen que hacer bien su trabajo. Entonces está la enseñanza para ellos, para los amos, para los siervos, ¿ya? Está la enseñanza de cómo manejar el dinero y cómo poder también ejercer la piedad. Está la enseñanza además de los falsos maestros, de los cuales dice que debemos apartarnos, alejarnos de ellos. Entonces, hermanos, tenemos toda la enseñanza. Nosotros no tenemos falta de enseñanza porque en la Escritura está todo. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios? ¿Qué viene siendo lámpara? Viene siendo luz a nuestra vida, por el cual nosotros debemos caminar, ¿cierto? Bajo esta enseñanza, bajo esta forma en que la palabra del Señor nos enseña. Esa entonces es la forma de adoptar una conducta aprobada por Dios, basada específicamente en la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. Voy avanzando. Punto 3. Hay caminos muy peligrosos. Caminos demasiado peligrosos en la vida. Repito, cuando digo camino, estoy hablando de una forma de vida con Dios o sin Dios, conducta humana, ¿cierto?, que tiene que estar agradando a Dios, tiene que estar manejada conforme
a lo que la palabra nos enseña. Pero todos sabemos que hay conductas desastrosas en nuestra sociedad, ¿verdad? Vemos personas con conductas tremendamente aberrantes, que ver el pecado es algo completamente normal para ellos. Cuando digo pecado, por si alguien se está preguntando, ¿cierto? De qué se trata? ¿Qué es pecado? Decirle que simplemente que pecado es todo lo que está contra la palabra de Dios. Pecado es todo lo que va contra Dios. Y quizás como ejemplo, el mentir es pecado, robar es pecado. Y podría seguir, ¿cierto? Una lista grande. Incluso están los cobardes, también están considerados como pecadores. Están allí, ¿cierto? Todas las faltas, las fallas. Lo leímos la semana pasada, ¿cierto? Allí en Gálatas 5, ¿cierto? Del 19 al 21 está toda la lista grande de pecados. Ahí están los asesinos, ¿cierto? Los homicidas. Todo, hermano. Todo entonces eso es pecado. Cuando uno habla de pecado se refiere a ese tipo de cosas. Pecados que son grandes ya a la vista de nosotros. Pero todas las personas, ¿cierto? Que caen en este tipo de faltas y en las que pudimos caer nosotros antes de conocer al Señor. Si venimos a Cristo, ¿cierto? Él dice que nos perdona. Si nosotros nos arrepentimos, Él nos perdona. Pero tenemos que cambiar de vida, cambiar de esa actitud, de forma de vivir, de esa conducta desastrosa, de esa conducta desordenada, de esa conducta llena de pecado, ¿cierto? Que conocíamos antes de conocer al Señor y que la gente que está sin Dios prácticamente se deleita en el pecado y no tiene ningún tipo de remordimiento porque para ellos es normal. Y quizás para nosotros en algún tiempo, alguien que vivió situaciones horrendas, pero si se arrepintió y ahora es un hijo de Dios, ya nunca más volvió a lo que hacía antes. Por lo tanto, todos tenemos la oportunidad de venir a Jesucristo, pedir perdón, ser perdonados por nuestro Señor y seguir, ¿cierto?, avanzando en este caminar cristiano. Bien, aquí no se excluye a nadie, todos pueden venir y proceder al arrepentimiento ante nuestro Señor. Pero hay caminos entonces que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Así lo dice Proverbios 14:12. El Proverbio 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, es camino de mucho dolor, es camino de muerte espiritual y a veces de muerte física también. Bien, entonces repito, cuando hablo de camino es una manera, una forma de conducirnos en este mundo terrenal. A eso se refiere. ¿Se entendió, verdad? Pasamos entonces rápidamente al punto 4. En la era cristiana, en esta teológicamente dispensación de la gracia, ¿quién es el camino? ¿Quién sería el camino para nosotros? La forma de encauzarnos. Bueno, Jesús lo dijo claramente allí en el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Todo el capítulo nos enseña quién es el camino. Y él comienza diciendo, ¿cierto? Yo soy el camino, en el verso 6 lo dice. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo me lo sé de memoria, ¿cierto? Y sé que algunos de ustedes también, ojalá todos lo aprendan, pero ese es el camino por el cual nosotros debemos transitar. Jesús lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, o sea, nadie, no hay ninguna forma, ninguna otra manera de llegar a Dios. Para pasar a la eternidad con Cristo, con Dios Padre, tiene que ser a través de Jesucristo. ¿Y qué significa eso? Significa que yo tengo que reconocer a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿cierto? Creer en ese sacrificio santo de la cruz que siempre yo lo menciono, porque es la única manera de llegar al Padre, de llegar al cielo, de llegar a la eternidad, ¿cierto? Y vivir todas las etapas gloriosas que vienen, ¿cierto? Para todos los que hemos dado ese paso. Por eso es tan importante
importante encauzar ese paso hacia la presencia de Dios. Reconocer en primer lugar a Jesucristo como el verdadero camino por el cual debemos transitar, bajo su enseñanza, bajo su testimonio de vida, de ejemplo que hizo acá en la tierra. Sobre ti fijaré mis ojos, dice cierto, el verso 8, la parte final del verso 8 de la lectura primera, cierto, del Salmo 32. Entonces, nosotros ya sabemos, tenemos, cierto, el ejemplo de nuestro Salvador, cómo Él se condujo aquí en la tierra. Él es el ejemplo perfecto, el Salvador, el Señor, el ungido Rey aquí en la tierra, nuestro Señor Jesucristo. Y que cuando venga va a venir, cierto, como Rey a gobernar la tierra por 1000 años, dice su palabra. Bien, entonces, está diciendo de nuevo sobre ti, sobre usted. Dice, Señor, fijaré mis ojos. Hermano, la importancia de lo que usted está viviendo, hermano, todo el que está viendo este video, ¿cierto? Lo que usted está pasando, lo que está viviendo ahora, el problema que está viviendo, lo que sea que esté viviendo, confiéselo al Señor. Confiéselo a nuestro Señor Jesucristo y entrégueselo. Entrégueselo como una carga, como una confesión, solo a Dios. No tenemos ninguna necesidad de ir a otra persona. A Dios le entregamos, ¿cierto?, lo que estamos viviendo. Quizás está pasando por algo difícil. Confiéselo a Dios en oración. Y dígale a Dios todo lo que está pasando con usted. Para las personas nuevas, para quienes están escuchando en estos momentos, están viendo, reconozca y confiese a Jesucristo como su Señor y Salvador. Y será inscrito en el libro de la vida. Estos 4 pasos que hemos mencionado antes, ¿se acuerdan? Y a partir de ese momento comenzará a vivir una conducta aprobada por Dios. Quizás con algunas dificultades que se pueden presentar en el camino, pero usted sabe la forma cómo llegar al Señor y pedir perdón, así como lo hizo el rey David. Él se arrepintió de su pecado, pidió perdón y Dios lo perdonó. Yo quiero decirle que Dios sabe todo de usted. Él lo ve todo. Él lo conoce todo. Los ojos de Dios están sobre usted. Los ojos de Dios están sobre usted, no para castigarlo. Los ojos de Dios están sobre usted para bendecirlo. Los ojos de Dios están sobre usted para decirle, hija, hijo, arrepiéntete. Arrepiéntete de esa forma de vida que estás llevando. No te conviene, es inadecuada. Acércate a mí. Yo te estoy mirando, pero solamente quiero bendecirte. Eso es lo que el Señor está diciendo. Yo lo único que quiero es bendecirte. Y la prueba de nuestro Dios Padre es que envió a su Hijo a morir por nosotros. Esa es la prueba más grande de que Dios nos ama. Porque a partir de ese momento para nosotros se hizo más fácil llegar a Dios Padre. Porque es a través de Jesucristo. A través del sacrificio santo de Cristo realizado en la cruz, donde Él dice que muere por toda la humanidad, muere por todos los pecadores de este mundo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Reconocer ese sacrificio santo, creer en ese sacrificio santo, arrepentirnos de este mal camino que habíamos tomado antes, transitando por un caminar desordenado, un caminar donde todo lo que era contra Dios no lo considerábamos malo. Pero a través de la palabra, a través de su enseñanza, nosotros podemos entender ahora que era un camino equivocado. ¿Cuántos están caminando por caminos equivocados en este mismo instante? Son muchos. Nosotros vemos una sociedad que está completamente desordenada. Vemos instituciones
prácticamente ya casi todas las instituciones corrompidas de una u otra manera. Tenemos que tomarnos de Dios, pero con todas nuestras fuerzas en este tiempo difícil. Por eso es tan importante reconocerlo a Él como nuestro único Señor y Salvador. En cualquier momento nosotros podemos morir. O en cualquier momento suena la trompeta y el Señor viene a buscar a su iglesia, a sus hijos, a sus hijas. Debemos estar preparados. Así que para mis hermanos antiguos, a perseverar. Si estás alejándote, si estás apartándote un poquito de la presencia de Dios, te estás alejando de este caminar que es Cristo, nuestro Señor y Salvador, y te estás alejando de su enseñanza, y estás tomando una conducta equivocada, es momento que te arrepientas ahora y vuelvas al camino que el Señor fijó para ti. Vuélvete al camino que el Señor fijó para tu vida. Y sigue alabando y adorando su santo y glorioso nombre. Y que este día domingo tú puedas alabar y glorificar a Dios y escuchar este video y puedas orar junto a tu familia. Si estás allí en la casa, reúne a toda tu familia y haz el culto el día domingo. Amén. Y para la persona nueva, alguien que me está escuchando, quizá por primera vez, yo le pediría que ahora mismo usted hiciera esa confesión de fe. Me gustaría hacer esa confesión de fe. El domingo pasado lo hice. Me gustaría invitarlo a usted, que me está viendo por primera vez, que reciba a Cristo como su Señor y Salvador. ¿Qué le parece si oramos ahora mismo? ¿Amén? ¿Está de acuerdo? Incline su rostro allí donde está, ya sea en su casa, en su living, ojalá en un lugar donde, si es posible, arrodillarse mejor todavía. Cierra sus ojos y repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo en ese sacrificio santo que usted realizó en la cruz. Yo creo que usted derramó esa sangre bendita allí en la cruz por mis pecados, por mis faltas. Me arrepiento de esa vida pasada. Me arrepiento de haber vivido sin usted hasta ahora. Me arrepiento de ese camino equivocado que había tomado. En esta hora me arrepiento de toda esa vida pasada. Le pido perdón por mis faltas, por todas mis fallas, por aquello que hice mal. Perdóname, Señor. Le pido en esta hora que me inscriba en el libro de la vida y me reciba, me adopte como hijo o como hija. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor, porque ahora creo que soy tu hijo o tu hija. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que ha dado el primer paso y el más importante de su vida. Y a partir de ahora, comience a leer la palabra, comience a orar, hágase ayudar por alguien que esté cercano a usted, que sea un cristiano ya más antiguo, o si es posible un pastor, algún líder de una iglesia, y que allí lo ayuden, porque a partir de ahora comienza un proceso, un caminar. Aquí donde comienza a transitar por este camino que es Jesucristo, la enseñanza de Cristo para nosotros. Amén. Usted a partir de ahora es mi hermano o es mi hermana. Dios lo bendiga y Dios bendiga a toda su familia. El paso que ha dado es tan trascendente que tiene trascendencia para la vida eterna. Si usted muere en un rato más, déjeme decirle que automáticamente se va a la presencia de Dios para vivir eternamente con Dios y no ir a otro lugar que será de tormento. Amén, esa es la importancia. Así que yo doy gracias a Dios por cada uno de los que tomó esa decisión. Ahora voy a orar para terminar la reunión y orar por todos, amén, en forma especial por quienes dieron este paso. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús voy a tu presencia de nuevo. En primer lugar, para darte gracias
por todos aquellos, Señor, que tomaron esta decisión, por reconocerlo a usted como Señor y Salvador de su vida. Señor, bendice a sus vidas, bendice a su familia, Señor, y que ellos sean el ejemplo, sean el testimonio vivo, Padre, de un hijo, de una hija, Señor, que a partir de ahora está, Señor, su vida diaria basada, Señor, en una conducta aprobada por usted, transitando por este caminar cristiano, llevado a través de la enseñanza de su palabra. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús, yo les bendigo a cada uno. Bendigo también a los hermanos antiguos, aquellos guerreros antiguos que están firmes, perseverando. Por aquellos que están un poco débiles, Señor, que espero que pronto, bendito Dios, que hoy día mismo, Señor, asuman su responsabilidad como cristianos y ya dejen de estar, ¿cierto?, siendo debilitados por el enemigo, sino que se afirmen, Señor, en tu palabra, Señor, y afirmen, Señor, la oración diaria que deben realizar. Gracias, mi Dios. Que cada hermano y cada hermana, Señor antiguo, bendito Dios, tenga un culto maravilloso y sean todos bendecidos allí junto a su familia. Gracias, mi Señor. Les bendigo entonces a todos. Bendigo, Señor, la palabra, el mensaje y espero que sea de mucha bendición para cada uno de los que vea este video. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, un abrazo para cada uno de ustedes. Si Dios lo permite, nos veremos a través de este video, ¿cierto? De un video más el próximo domingo. Dios tenga todo tipo de bendiciones para cada uno de ustedes. Amén.